Hola, buenas noches. Hola, Astrid. Saludos, saludos. Aracelis. Yadi, hola. Qué bueno que están por ahí conectándose. Ya yo compartí acá. Ustedes compártanlo allá porque nunca sabemos, ¿verdad? Los propósitos del Señor y a quién necesita llegar esta palabra. Eh, lo he dicho en otras ocasiones y mucha gente me pregunta, Lorel, pero ¿cómo tú seleccionas los temas? La verdad es que es un proceso de oración donde le pido mucho al Señor que, que me permita compartir con ustedes lo que esté dentro de su plan, lo que realmente necesita su corazón escuchar. Yo recibo muchos mensajes constantemente. Discúlpenme si a veces me demoro un poquito en contestar porque realmente son muchos, pero los respondo. Y una de las cosas que más leo es, estoy esperando mi milagro, sigo esperando mi milagro. Y hoy en live se trata de precisamente eso. ¿Y mi milagro para cuándo? ¿Cuándo va a tocarme el milagro? Ese que tanto yo quiero, eso que tanto yo anhelo. ¿Cuándo me va a tocar? Pues miren, vamos a empezar con que milagro es la intervención sobrenatural, ¿verdad? De nuestra vida humana. La intervención sobrenatural implica que Dios entre de manera sobrenatural y poderosa a convertir en nuestra vida real, hacer realidad el anhelo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y cuando hablamos de milagros pensamos inmediatamente en Jesús, porque cuando nos preguntamos cuántos milagros hizo Jesús en la tierra, tenemos que ir directamente al Nuevo Testamento y vemos que Jesús dedicó gran parte de su vida a los milagros y es como que, hello, Él los hace, los hizo en aquel momento, los sigue haciendo al sol de hoy. Así que si nos vamos al Evangelio de Marcos, y le estoy dando como que una introducción, ¿verdad? Un overview así general, si nos vamos al Evangelio de Marcos, 489 versículos, poco menos de la mitad son narraciones de los milagros de Jesús. Y Marcos narra 18 milagros. Mateo y Lucas narran 20 respectivamente. Y Juan 7 milagros. Con sus milagros Jesús daba a entender que estaba cerca del reino de Dios, pero también era una señal del nuevo mundo que surgía una vez conocíamos su palabra, una vez le conocíamos a Él. Porque los milagros ocurrían al momento de reconocer al Señor como ese Salvador, como el Mesías. Había milagros por compasión y había milagros para mostrar su poder y predicarse a sí mismo. ¿Cómo así? Había milagros, pues, y lo dice la palabra, mira, por compasión sanó a este, por compasión hizo, porque Jesús era muy compasivo. Pero había milagros que eran precisamente para predicarse a sí mismo como el Hijo de Dios y para evidenciar su poder. Y esos son los milagros que habla Juan en el Evangelio de Juan. Ahí están los 600 litros de agua convertidos en vino. La sanación del hijo del centurión a 35 kilómetros de distancia. Cuando sana un paralítico que llevaba 38 años de paralítico. Y resucita a Lázaro después de 4 días muertos. O sea que son cosas que la gente tiene que decir, hello, o sea, son milagros poderosos, donde tienen en común que ha pasado gran tiempo, hay gran distancia, son cosas imposibles para el ser humano. Así que tenía que quedar evidenciado su poder. ¿Cuál es el detalle que nos pasa a nosotros? Que nosotros anhelamos el milagro, pero rechazamos las pruebas. Y la prueba no es otra cosa que una herramienta de crecimiento y maduración en nuestra vida cristiana. Desde siempre, la adversidad y los momentos difíciles han sido el instrumento que Dios ha utilizado para perfeccionarnos y hacernos cada vez más semejantes a la imagen de Jesús, de su Hijo. Lo que vivimos desde siempre, pero no terminamos de entenderlo. Y entonces una cosa es lo que nos dicen, lo que hemos aprendido, lo que sabemos en teoría, pero cuando llega a la práctica se nos dificulta. Me explico. Sabemos que las pruebas son un proceso de transformación, un proceso de crecimiento, una oportunidad
para que Jesús trabaje en nosotros, una oportunidad para nosotros crecer de muchas formas, positivamente, y transformar esa prueba en algo positivo, esa tormenta en algo positivo. Pero cuando llega la prueba, eso se nos olvida. Y hablamos sobre esta teoría de que Jesús y que Dios lo puede todo y que va a estar con nosotros, pero la realidad es que cuando atravesamos la tormenta, y es en nuestra humanidad, así lo sentimos, cuando atravesamos la tormenta, en la práctica, cuando llega el dolor, cuando llega el quebrantamiento, cuando llega la impaciencia, la desilusión, el desespero, cuando pasa el tiempo y no vemos nada, se nos olvida esa teoría. Es como cuando vamos a hacer una receta de estas que vemos por aquí por Facebook. Y entonces tú dices, eso es bien facilito de hacer. Y lo imprimas o le tiras un screenshot, voy a hacer la receta, compra los ingredientes, eso yo lo hago. Y cuando empiezas a hacerlo, que se ve bien fácil y se ve bien rica en Facebook, una cosa espectacular, tú dices, esto me va a quedar sabroso. Cuando lo empiezas a hacer, ¿qué sucede? Tienes una melcocha, no te sale. Y entonces lo que parecería bien sencillo, en la práctica, se hace un poco más complejo, tan complejo que de repente tú dices, esta receta que me dieron aquí no hace ningún sentido con esto que yo estoy haciendo. O sea, no tiene que ver, porque es imposible que sea tan diferente. Y exactamente nos pasa a nosotros. Creemos en algo y decimos confiar plenamente, pero cuando atravesamos un momento difícil, un momento de quebranto, se hace un poco difícil creer en eso que hemos aprendido. Nos pasamos los días confesando con nuestros labios que creemos en un Dios poderoso, inmutable, que es fiel, que cumple promesas, que nos ama incondicionalmente, que dio su vida por nosotros, que tiene toda la autoridad, pero cuando llega el sufrimiento, se nos nubla el pensamiento. ¿Y qué pasa? Se confunde totalmente nuestro entendimiento. Y es esta cuestión de razón, lo que creo y lo que siento. Y a veces lo que siento es tan y tan poderoso que nos nubla el pensamiento. Entonces, en ese momento acudimos a reforzar la fe, a refugiarnos en sus promesas, pero mientras eso sucede, empezamos a ver nuestro entorno y nos empezamos a comparar con los demás. Ay, mira, esa le va bien. Ay, pues que yo no quiero tanto. Mira, esa consiguió aquello. Eso era lo que yo quería. Mira, sí. Ay, Señor, sí, pues yo solamente, es como que una vida normal, no quiero demasiado. Y empezamos a compararnos con otras vidas, con otras personas. Cuando eso sucede, nos empezamos a sentir un poco tristes, porque entonces nos sentimos desatendidos. Sentimos en ese momento que Jesús no necesariamente, que el Señor necesariamente no nos está escuchando. Sentimos que no está haciendo nada por nosotros y por los otros sí. Que nuestro sufrimiento no tiene propósito y está falto de sentido. Nos hundimos y hasta empezamos a dudar de la bondad de Dios. Dudamos. Y es nuestra naturaleza humana dudar. Dudar. Nuestra naturaleza humana duda. Pero miren esto, y quiero compartir con ustedes algo que a mí realmente me ha ministrado mucho y considero tan importante. Marcos 6, 45, 56. Y me gustaría leerlo para que ustedes vean qué poderosa es la palabra de Dios y qué mucho podemos sacar de este extracto. Y esta historia que estoy segura que ustedes la conocen mucho, pero vamos a repasarla para que veamos en detalle lo que Jesús quiere decirnos y lo que espera de nosotros. En Marcos 6, 45 a 56 dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era
pasarlo de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. Escuchen esto. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¿Por qué traigo en particular este pasaje bíblico? Sencillo. Todos tenemos un destino, pero la gran mayoría de nosotros nos enfocamos, la mayoría del tiempo, y valga la redundancia, nos preocupamos más por llegar que por vivir el viaje. Si tienes un objetivo que represente un propósito para tu vida, te tengo que decir algo. Tienes que atravesar el proceso. Dios siempre te va a llevar pero tienes que atravesar esto. Dios te va a llevar de bendición a bendición, pero tienes que atravesar momentos difíciles. Dios te va a llevar de la cima de una montaña a la cima de otra montaña, pero tienes que atravesar el valle. Dios te va a llevar de un milagro a otro milagro, pero tienes que atravesar la tormenta. Dios te va a llevar a tu destino conforme a las peticiones de tu corazón, si están en sintonía con el plan que Él tiene para ti. Dios cumplirá lo que te ha prometido, pero si quieres llegar tienes que atravesar esto. Mira, parecería que atravesar o pasar por es una palabra favorita, una palabra que le gusta a Jesús, porque inclusive el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 2, nos los presenta cuando dice: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Fíjate que no te estás diciendo, no vas a pasar por el agua, te voy a hacer un puentecito para cuando cruces el río. No te está diciendo, te voy a poner unas botas antifuego para que no te quemes. No, te está diciendo, yo voy a estar contigo cuando te toque atravesar cada una de las dificultades. Y me encanta la historia de Marcos 6 que acabamos de leer, que acabo de compartir con ustedes, porque precisamente muestra este principio. Cuando inicia el Evangelio de Marcos, se da el milagro, la narración del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y sabemos que de ahí se alimentaron 5,000 personas. Luego de eso, Jesús manda a los discípulos que se monten en la barca porque le dice, vamos a llegar al otro lado. Se montan en la barca, los discípulos atraviesan una tormenta, Jesús se le aparece en medio de la tormenta. Cuando llegan al otro lado, está todo un pueblo llevando a sus enfermos a donde Jesús, porque entendían, reconocían que Él era el Mesías, que era el Salvador, que era el Hijo de Dios, y querían en fe que lo sanara. ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos obedecen a Jesús y entran a la barca. Esta historia te hace analizar todo de una perspectiva distinta. Fíjate. Los panes, un milagro. La tormenta, sanación de muchos enfermos, otro milagro. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti esta noche. ¿Estás tú en medio de la tormenta o estás justo en medio de 2 milagros? ¿Dónde te ubicas tú? Para llegar de tierra firme a tierra firme, tienes que pasar la tormenta, tienes que pasar el proceso. Antes de llegar a la montaña, tienes que atravesar el proceso.
Dios está usando la tormenta para trabajar dentro de ti. Los discípulos obedecían a Jesús y aún así tuvieron que atravesar la tormenta. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué si yo creo, si yo oro, si yo tengo fe, porque es que a mí me pasan estas cosas, si yo voy a la iglesia, si yo hago el bien, yo no me meto con nadie, ¿por qué esto me pasa a mí? Yo pensé que esto de ser cristiano era fácil. Pues yo te voy a decir algo y te voy a compartir lo que he aprendido. Uno puede obedecer a Dios, puede estar obedeciendo a Dios. Y en ese mismo momento, Dios llevarte directo a la prueba. Puedes estar en medio de la voluntad de Dios y aún así estar crucificado. Si no, pregúntale a Jesús. Eso mismo le sucedió. Cumpliendo la voluntad de Dios, literalmente fue crucificado. La lluvia azotando, todo oscuro, el viento también haciendo escante, la barca moviéndose de un lado al otro. Imaginen la desesperación, así nos sentimos muchas veces. La desesperación, el cansancio, la desesperanza, el miedo, la impotencia. Y de repente caminando sobre las aguas aparece Jesús. Pero los discípulos no vieron a Jesús. Los discípulos no identificaron a Jesús, pensaron que era un fantasma. Tú te imaginas como si la cosa no hubiese estado lo suficientemente tensa en medio de una tormenta por la noche a las 3 de la mañana. Ven esto caminando, esto que se acerca, caminando sobre el agua. Piensan que es un fantasma. No ven a Jesús. Si estás en una tormenta o llevas tiempo en una tormenta, si sientes que Jesús está lejos de ti y el viento te puede estar azotando y sientes que todo está oscuro y que tu barca se mueve de un lado al otro cogiendo cantazos una y otra vez, yo te quiero decir que solo porque no veas a Jesús no significa que Dios no te pueda ver a ti. Porque después de la oscuridad, la felicidad llega de mañana, llega la mañana siguiente. Dios los está ayudando a atravesar la tormenta. ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué tenemos que atravesar la tormenta? ¿Por qué tenemos que pasar por esto, inclusive sentirnos hasta solos, sentirnos que se han olvidado de nosotros? Vuelvo y te pregunto, ¿será una cuestión de perspectiva? ¿Estás pasando por una tormenta o estás justo en medio de 2 milagros? Las tormentas son necesarias, son importantes las tormentas. ¿Por qué? Número 1, las tormentas nos recuerdan que nosotros no tenemos el control. Es importante para nosotros como creyentes, para todo el que dice yo creo en Dios, es importante que vivamos las pruebas y las tormentas. La Biblia dice que los discípulos estaban remando contra la tormenta, pero aún así no pudieron llegar al otro lado. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos que estamos esforzándonos y estamos haciendo todo y lo intentamos y fallamos, intentamos y fallamos, intentamos y fallamos, intentamos y fallamos? Nos cansamos. Pero la pregunta es, ¿estás descansando y confiando en Dios? En ese que todo lo puede. Porque nosotros no es que nos recostemos y no hagamos nada, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero en ese momento donde parece todo perdido, donde se te acaban las esperanzas, en ese momento es que tú dices, ¿sabes qué? Yo te necesito. ¿Sabes qué? Hasta aquí llego yo, pero no tengo problema ni me voy a preocupar de más. Porque el Dios a quien le sirvo y al Dios en quien yo creo, todo lo puede. Y Él tiene el control. Cuando estamos en las tormentas es que nos damos cuenta que lo que tenemos material, que lo que tenemos terrenal, no nos sirve de nada. Que lo único que realmente necesitamos es a Dios. Porque de repente cuando estamos en tormenta, nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, nos sentimos despojados, nada de lo que nos rodea nos llena. Necesitamos a Dios. Es en las tormentas que reconocemos nuestra necesidad y la dependencia
de quien nos creó, de quien es soberano, poderoso y de quien dio su vida por nosotros. La tormenta me recuerda que no estoy en control. La tormenta me recuerda que necesito un Salvador. Fíjense que cuando Jesús aparece a los discípulos, no les dice, ok, se acabó la tormenta. Ellos eso era lo que quería que sucediera. Pero eso no es lo que dice Jesús inmediatamente. Jesús le dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces uno acá pensaría, perfecto, calma la tormenta y se me quita el miedo. Porque nosotros, tú sabes, le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Queremos decirle a Dios cómo es que nosotros deseamos que sucedan las cosas. Pero fíjate que así no funciona. Hay algo en las tormentas que te hace ponerte de rodillas. Hay algo en las tormentas que te hace necesitar que Dios aparezca ya, que te resuelva de inmediato, que tú puedas verlo obrar a las millas, porque somos desesperados, no tenemos paciencia. Sin embargo, mira, Jesús te dice, no, calma, sé valiente, ten fe, confía, obedece, espera, y yo te voy a dar el resultado. Dios no te dice, toma el control por mí. Dios te dice, ten calma. Y repetimos, sé valiente, esfuérzate, obedece, reconoce que soy Dios. Confía en mí, yo tengo el control. Si dejas el miedo y la incertidumbre y crees, definitivamente Dios toma el control. Número 2, ¿por qué las tormentas? Porque las tormentas le dan una nueva revelación a tu vida. ¿Qué es eso, Lorena? Volvemos a lo mismo, nosotros queremos ver resultados inmediatos, yo quiero que Dios me sorprenda, y cuando Dios hace eso, porque hace milagros poderosos, como lo que estábamos hablando que se narra en Juan, tú dices, wow, Dios es tan Dios, y quedamos maravillados y nos asombramos, pero cuando no llega tan rápido, ¿cómo nos sentimos? ¿Desesperados? ¿Abandonados? Volvemos a esos sentimientos de los que estábamos hablando al principio. ¿Y tú sabes cuál es el detalle? Que usualmente los milagros llegan después del quebrantamiento más grande. Llegan después de una constante, consistente, persistente, sincera y desinteresada manera de vivir siguiendo a Jesús. La realidad es que Jesús quiere que nos metamos más con Él que con sus milagros. Y cuando nos metemos directamente con Jesús, cuando nos metemos más con Él, entonces los milagros empiezan a dar. Nuestra fe sufre cuando se nos olvida la fe del día anterior. Y todos en la vida hemos sido tocados y bendecidos de alguna forma. Pero cuando estamos en necesidad, cuando estamos atravesando una tormenta, cuando llevamos mucho tiempo batallando, deseando y no vemos el milagro que nosotros anhelamos, se nos olvida la fe del día anterior. Se nos olvida la fe de cuando empezamos a orar por lo que estamos orando. Y se nos olvida la fe que teníamos cuando Dios contestó peticiones anteriores. Borramos cinta. Y cometemos un grave error. Tenemos que acordarnos siempre de esa fe, debe permanecer intacta, de esa fe del día anterior. Mira los discípulos. Los discípulos acababan de presenciar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando vieron eso, hicieron, ¡wow! ¡Qué cool! Entraron a la tormenta y se olvidaron de con quién andaban. La multiplicación de los panes y los peces los sorprendió, pero no fue lo suficiente para reconocer que Jesús era el Señor. Tuvieron que atravesar la tormenta para entender cuán grande es su poder. En este milagro se asombraron, pero no fue suficiente. La tormenta te pule. La tormenta te abre los ojos
a otras posibilidades, a otra verdad, a otro nivel. La tormenta es necesaria. ¿Tú sabes lo que es que los discípulos venían de caminar con Jesús y de verlo hacer 20,000 cosas? Los discípulos lo van a ver luego cuando llegan haciendo y todavía, oye, Jesús le dice, porque ellos se montaron en la barca obedeciendo, Jesús le dice, móntense en la barca que vamos a llegar al otro lado. Y en medio de la tormenta ellos pensaron que iban a perecer y se asustaron. Estaban desesperados. Oye, si Jesús te dijo, hazlo, vas a llegar. Si Jesús te dijo, vas a llegar al otro lado, tú da por hecho y por sentado que vas a llegar. No tienes que asustarte. Pero la tormenta era necesaria para que inclusive los discípulos reconocieran que necesitaban a Dios y reconocieran el poder y la soberanía de Dios. Entonces, de esa multiplicación de panes y peces, la palabra dice que sobraron 12 canastas llenas de comida. 12. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. ¿En serio? ¿Y qué quiere decir eso para mí? Que Dios te va a llevar directo a la tormenta en ocasiones, pero Dios tiene preparado todos los recursos para ti y Dios te está enviando a la tormenta capacitada con todos los suministros que tú necesitas para atravesar esa tormenta. No es casualidad que sean 12 canastas y 12 apóstoles. Dios sabe lo que tú estás pasando en tu vida. Dios sabe y hay un propósito en cada cosa que tú vives. No le servimos a un Dios que da lo suficiente. No, le servimos a un Dios que da más que suficiente, que prevé, que nos prepara, sin nosotros saberlo, porque los apóstoles no tenían idea de que esto había sucedido, y mucho menos de que iban a atravesar la tormenta. Porque nosotros no sabemos, pero el Señor lo conoce todo. Y Él tiene un plan, Él no nos va a dejar desprovistos, Él no nos va a tirar por ahí a que nos pase, no. Él está con nosotros en todo momento y hay un plan en medio de este proceso. Número 3, ¿por qué las tormentas? Las tormentas crean una plataforma perfecta para una respuesta asombrosa. Está usando esta tormenta, Dios está usando esta tormenta para lucirse en tu vida, porque uno entiende que los problemas son lo que tiene que venir antes de un milagro. Si nosotros no tuviéramos problemas, no sentiríamos que necesitamos a Dios. Y suena como que feo porque deberíamos sentir, ¿verdad? Pero vamos a ser realistas. En nuestra humanidad, cuando se nos aprieta la situación, cuando nos duele el corazón, es que reconocemos que necesitamos del Ser Supremo. Mientras estamos bien, no necesitamos. Así que las pruebas son una oportunidad indudablemente para hacernos crecer. Los problemas son el escenario perfecto para Dios manifestar su poder. Nunca, nunca, pero nunca pongan un punto en donde Dios ha puesto una coma. La tormenta no será el fin de tu historia. Y quiero decirte más. Con esto que estás pasando, con esta tormenta que estás atravesando, con esta espera de este milagro, Dios está contando una historia con tu vida. Una historia que dentro de su plan no solamente va a transformar tu vida, sino va a transformar la vida de todas las personas que te rodean. Quienes sean testigos de la vida que tú llevas en Jesús, aún en medio de la adversidad. No veas el problema, no veas el dolor, no veas la angustia. No te estoy diciendo que tengas días malos, los vas a tener, todos los tenemos. Pero procura que cada sentimiento, que cada lucha, que cada día de espera sea un día de crecimiento. Que el dolor no sea en vano. Que el dolor te sirva para crecer, que la espera te sirva para desarrollar paciencia, que la espera, que mientras atraviesas la tormenta, tu vida y tu testimonio den fe
de lo que el Señor hace en la vida de quienes verdaderamente creen en Él. Podemos llorar y nos levantamos y nos secamos y seguimos. Porque mi dolor y mi quebranto, mi espera, mi desilusión y mi sueño no es más grande que el poder del Señor. No lo es. Haz del proceso un testimonio para la gloria de su nombre y aprende del dolor, porque en la medida que te abras a Dios y entregues tus anhelos, Dios va a superar tus expectativas. ¿Sabes qué? El milagro no es lo que esperamos. El milagro real es lo que podemos ser en medio de la tormenta. El milagro real es en quién nos convertimos, en quién nos podemos convertir aún en medio de la tormenta. Convertir para nosotros mismos, para nuestro crecimiento, convertir para nuestra familia, para la gente que nos está viendo. Estuve leyendo sobre una persona que decía, si Dios no hace un milagro en tu vida, o sea, refiriéndose a que de repente lo hiciera así sorprendente o que quitara lo que te apena de momento, o que quitara de tu vida lo que te está causando esta preocupación. Si Dios no hace un milagro en tu vida, entonces tu vida es un milagro para los que te rodean. Lo que propone entonces es añadirle un plus, un significado adicional, un propósito al sufrimiento que saben que no conviene despreciar. No conviene despreciarlo. Hay que vivirlo. A la luz de la Escritura y de cómo Dios muestra que ha obrado y obra a través de los tiempos, esto concuerda como Dios utiliza las situaciones que atravesamos para transformarnos, para hacernos crecer, para acercarse más a nosotros, para crear mayor intimidad. Después que hace todo eso, que logra aumentar nuestra fe, se manifiesta de una manera increíble, donde tú sabes y tú reconoces que en medio de mi situación, quien me sostiene es el Señor. Donde tú reconoces que por tus fuerzas tú no puedes más, entonces ¿quién está contigo? Está el Señor. Esto es una oportunidad realmente para estrechar lazos, para que tu fe crezca. Mientras esperas en fe el milagro para tu vida, reconoce que el periodo de prueba es una oportunidad de transformación y un milagro en sí para la vida de quienes te rodean. Y muchas veces pensamos en mi milagro, en mi milagro, en mi milagro, en mi milagro, en mi milagro. Y no te das cuenta que el Señor te está poniendo todo en bandeja de plata para que tú seas testimonio y tú misma seas milagro en la vida de quienes te rodean. ¿Qué mayor milagro que ese? Que tú poder transformar a otros seres humanos en medio de tu adversidad, en medio de tu dolor, dar testimonio del poder y las cosas maravillosas que hace el Señor. Qué milagro más hermoso que tú poder acercar personas a Cristo, que conozcan como tú que los procesos son oportunidades. Dios sigue ahí contigo. Abandónate a sus propósitos, deja de intentar controlarlo todo. Dios conoce tu corazón y tus ojos verán lo que Él te ha prometido y mucho más. ¿Y mi milagro para cuándo? Ahora, porque el milagro eres tú. Déjate pulir. Esto que está sucediendo, esto que esperas no es casualidad. Pregúntate si lo que tú anhelas, lo que tú deseas, el milagro que tú estás esperando, va de acuerdo a los planes que el Señor tiene contigo, que a veces no los entendemos, pero siempre digo, no tenemos que entenderlo, basta con creer que todo lo que el Señor tiene para ti va a superar tus expectativas, que todo lo que el Señor tiene para ti es mucho más grande que lo que tú puedas pedir. El Señor te va a sorprender y te hará recibir un caudal de bendiciones que tiene reservadas solamente para ti. ¿Y mi milagro para cuándo? Este es el momento.
tú estás viviendo tu milagro. Tu angustia, tu incertidumbre. Es el momento para que el Señor brille en tu vida, para que el Señor se manifieste, para que el Señor te dirija en la vida según su plan. Y cuando tú te dejas guiar por el Señor, yo te voy a decir una cosa. No solamente tu milagro. Tú ves cumplir el tuyo, ves cumplir milagros de los demás, ves la misericordia del Señor y cómo por su gracia su amor se expande y su amor se dispersa y su amor se riega. Tu milagro ya, porque tu milagro eres tú. Tu milagro eres tú. Así que es ahora. Dios te va a bendecir. Pero esto que estás pasando y este tiempo de espera, no importa cuánto tiempo sea. Oye, Dios dejó de hablarle a Abraham por 13 años. O sea, no importa cuánto tiempo tengas que esperar por tu milagro. Mientras esperas por lo que el Señor tiene para ti, no desperdicies ni un segundo, ni un solo segundo de todas las oportunidades y todas las lecciones de bendición que tú tienes para ti, para crecer, que el Señor te ofrece para tu crecimiento, para llevarte a un nuevo nivel de bendición. Y todas las oportunidades que el Señor te está dando en medio de esta prueba y de esta espera, para tú ser testimonio y tú ser milagro en la vida de quienes te rodean. Te bendigo inmensamente y te pido, ¿verdad? En este momento, ya que has estado ahí conmigo todo este tiempo, que me acompañes a orar, porque se acabó la espera. El milagro eres tú, lo que estás esperando eres tú. Y de aquí van a salir muchas cosas buenas porque el Señor tiene demasiadas cosas buenas para ti. Demasiadas. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más, Padre, impartiendo tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra llegue a las personas que necesitan escuchar de ti, que necesitan, Señor, en medio de su tormenta, reconocer que tú eres soberano, que tú todo lo puedes y que esto solamente es un proceso necesario en camino a la cima donde tú les pondrás, Señor. Te pido por favor que entres a cada uno de los hogares de estas personas que están aquí conectadas, Padre, que seas tú llevándole tranquilidad, que seas tú llevándole paz, que saques del sistema, Señor, toda desilusión, toda angustia, toda incertidumbre, toda ansiedad, Señor, porque contigo reconocemos que nada debemos temer, que no nos tenemos que preocupar, que el milagro, Señor, está hecho. Porque si estamos atravesando esta situación, Padre, es porque tú estás trabajando. Gracias, Señor, por permanecer siempre cerca de nosotros, por darnos aliento, por darnos palabra, por recordarnos tu amor cada día. Esperamos en ti, vivimos por fe un día a la vez, Padre, porque solamente así, dándote el control, nuestra vida tiene completo sentido. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que han estado ahí. Gracias realmente por la oportunidad que me dan de compartir lo que Dios deposita en mi corazón. Ustedes saben perfectamente que muchas de las cosas que suelo compartir, que es de la palabra que suelo compartirles, es precisamente porque me ha ministrado a mí grandemente. Es palabra que el Señor pone en mi corazón y yo solamente le pido a Dios que de alguna manera pueda abrir muchos corazones y que en un momento determinado seamos muchos de ahora en adelante dando testimonio de la gloria de Dios, de las bendiciones del quebrantamiento, que en esta vida, pues claro que vamos a tener aflicción, pero nosotros le servimos al Señor que ha vencido al mundo. Así que no hay por qué quitarse, no hay por qué desesperarse. Usted llora, se limpia las lágrimas y sigue para adelante. Tu milagro es ahora, tu milagro es ya.
Los bendigo y los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por siempre estar ahí, por todas sus oraciones. Seguimos orando. Esto es una tarea, una jornada que no acaba nunca. Yo igual oro por ustedes y deseo que el Señor se manifieste en su vida de tal forma que ustedes no quieran despegarse jamás de Él, que lleguen a amarlo tanto como lo amo yo. Así que nos vemos, hablamos luego, y nos mantenemos en comunicación. Los quiero mucho. Bye.